Documentos secretos de la Embajada norteamericana en Lima, publicados por Wikileaks, revelan que existe corrupción en las Fuerzas Armadas que están destacadas en el Valle de los Ríos Apurímac y en Hebrae. El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, fue entrevistado por Enlace Nacional y hoy les presentamos la segunda parte de la entrevista. Según el experto, ha sido un error enviar al ejército a luchar contra el narcotráfico y ahora se están viendo las consecuencias con el crecimiento de la corrupción a todo nivel. Rospigliosi se refiere también al caso mexicano y ofreció alternativas para solucionar el problema. Los informes también hablan de un incremento de la corrupción en la zona del BRAE y en el crecimiento del narcotráfico. ¿Tú puedes confirmar que esto es así? Sin duda, eso se conoce desde el comienzo, desde el año 2007, cuando los militares se involucraron en el BRAE, empezaron a circular las versiones allá de fuentes verosímiles, en el sentido de que los militares estaban cobrando cupos a los narcos para dejar transitar la droga, y cuando no les pagaban o no les pagaban lo que querían, de pronto aparecían 2 o 3 mochileros muertos y los militares decían que habían sido narcoterroristas. Nadie sabe qué cosa es eso, pero en realidad no eran senderistas, eran mochileros que caían en ataques del ejército. Entonces ya los narcos tenían que pagar lo que le pedían. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el BRAE desde el año 2007. Fue un gravísimo error del gobierno involucrar a los militares en el BRAE. También es verdad que los ministros del Interior tenían miedo y dejaron eso abandonado, y bueno, finalmente entraron los militares, pero eso es muy grave. Ya ocurrió en los años 90 en el Alto Guayá, con Montesinos, con Hermosa Ríos, que hubo una enorme corrupción entre los militares por el narcotráfico. Entonces, bueno, se está repitiendo la historia, ¿no? Pero este tema de la corrupción también ha alcanzado a los grados menores, porque según los informes no es solamente que los generales o los encargados de más alto nivel, cobran esos cupos, sino también reclutan a los mismos soldados luego de que estos terminan su servicio militar. ¿Es cierto esto? Bueno, claro, pues, claro. O sea, la cosa, por lo que yo conozco, por lo que he escuchado del BRAE, empieza abajo. O sea, el capitán, el teniente de la base es el que cobra. No sé si eso subirá en la cadena de mando, pero que reclutan después a los soldados, claro que sí, porque hay gente que ya conoce el terreno, que tiene preparación militar, entonces los reclutan para cumplir la función de sicarios, para proteger sus cargamentos. Los narcos van armados ahí para proteger sus cargamentos, no para enfrentarse al ejército ni a la policía, sino para proteger sus cargamentos de otros sicarios, de otros grupos de asaltantes. Esto es muy peligroso porque ya se conoce la experiencia de México. En México el ejército norteamericano entrenó a un batallón del ejército norteamericano de fuerzas especiales mexicanos, y luego los narcos los compraron y se convirtieron en una banda de sicarios llamada Los Zetas, que estaba al servicio de un cártel de narcotraficantes, que después se convirtieron ellos mismos en un cártel. O sea, ya hay experiencias en el mundo y realmente es increíble que acá no se mire eso y no se entregue un control especial. Simplemente los mandan ahí y ahí ocurre cualquier cosa. Pues es una barbaridad lo que está sucediendo. ¿Y cuál es la solución o de qué forma se puede reducir o mitigar este problema de la corrupción? Para empezar, los militares no deberían involucrarse en la lucha antidrogas. Está prohibido por la ley, pero lo están haciendo todos los días, a vista y paciencia del mundo entero. Entonces, no deberían estar involucrados en nada que tenga que ver con narcotráfico. Eso es muy peligroso. Y en segundo lugar, tiene que haber controles especiales cuando se manda ya sea policías o militares a zonas de narcotráfico, porque ya sabemos que la principal arma del narcotráfico es la corrupción. Entonces tiene que haber controles especiales. ¿Hay controles especiales en el Ministerio de Defensa? No, ninguno. Como si estuvieran acá en un cuartel en Lima, igualito. Entonces es absurdo, no hay ningún control. Y ya vemos la reacción que tiene el gobierno frente a estos temas. ¿Acaso dicen vamos a investigar, vamos a mirar? Acá tenemos un problema muy serio. ¿Reconocen siquiera la existencia del problema? No, lo niegan y salen a respaldar a los militares. Entonces es gravísimo lo que está sucediendo.